Nuevo Laredo, cuna de la educación preescolar, donde cada generación ha construido la historia del aprendizaje desde sus primeros pasos. Desde sus inicios, la educación preescolar en Nuevo Laredo ha evolucionado significativamente. En sus primeras décadas, las actividades estaban centradas en el juego libre y las dinámicas grupales básicas, con una planeación flexible basada en el desarrollo natural de los niños. La vestimenta de las educadoras solía ser formal, con faldas largas y blusas sobrias y reflejando una imagen de respeto y autoridad. El comportamiento de las maestras era estricto, priorizando la disciplina y los modales. Con el paso del tiempo, la planificación educativa se volvió más estructurada, incorporando métodos pedagógicos modernos. Las actividades comenzaron a enfocarse en el aprendizaje a través del juego dirigido, el arte y la música, fomentando la creatividad y la socialización. La vestimenta de las educadoras se hizo más cómoda y funcional, adaptándose a la dinámica con los niños. Hoy en día, la tecnología ha transformado por completo la educación preescolar. Las planeaciones incluyen recursos digitales, pizarras interactivas y aplicaciones educativas. Las actividades son más dinámicas, integrando herramientas multimedia para captar la atención de los niños. La vestimenta de las maestras es aún más relajada y cómoda, reflejando un ambiente de cercanía y confianza. Esther Judith Adriano González. Fui de las fundadoras de los jardines de niños aquí en Nuevo Laredo. Inicié mi trabajo el 1 de octubre de 1961. La profesora Anita de Andar de Alba llegó como educadora directora de ese jardín. En ese tiempo no había plazas de directora. Éramos educadoras encargadas de la dirección. Ella estuvo ahí hasta el 60 y pasó ya como jefe como supervisora de la segunda zona preescolar. Aquí en Nuevo Laredo eran 13 jardines y habría en cada ciudad 2 o 3 jardines, no más, que eran los que se supervisaban. Ella era la única supervisora. Hasta 1973 se nombra la segunda supervisora y era la profesora Manuelita Ulloa. Formó la séptima. Ella ya estaba cogiendo fuerzas preescolar, ya se estaba expandiendo más esa educación. Todo lo que trabajábamos venía ya para cada mes, cuentos, poesías, temas a tratar, lo mandaba a la Secretaría de Educación y llegaba a la oficina de preescolar aquí y de ahí sacábamos copias y con eso trabajábamos siguiendo lo que cada mes ellos nos mandaban. Las rondas escolares en ese tiempo competíamos y la que ganaba aquí en Nuevo Laredo iba a la ciudad a representar Laredo a Ciudad Victoria y nos trasladábamos con los niños y el concurso de escoltas escolares también. Pues ya se empieza a cambiar todo a partir del 70. Paulatinamente, a como se iban creando jardines, se iban haciendo nueva supervisión. Estaba al frente de preescolar en ese tiempo la profesora Carlota Rosado Bosque, la que le dio el título de colonizadora de preescolar en la frontera, porque se llegó a tener una cantidad muy grande de jardines de niños. Ella fue la que multiplicó preescolar en todo el norte. Ganábamos 838 a la quincena. Y las eventuales que teníamos, dábamos 30 pesos a la semana. Nosotros también trabajábamos en la venta de alimentos, de lo que podíamos vender para poder construir. El Justa era un solo salón donde yo empecé a trabajar. Entonces nos lo dividíamos una hora, eran tres grupos, una hora pasábamos al salón y las otras 2 en el patio, abajo de un árbol. Clases,
Pues los cuentos. Siempre estábamos practicando educación física. En medio de los libros que había de educación física, por ahí trabajábamos. Casi libros de educación física, ni maestro de educación física había. Música sí, pero también pagado por asociación de padres de familia. En el amor que representan los niños hacia nosotros, que te seas recordada. Ese es el mayor impacto, que pasan los años y ellos todavía te tienen en su mente. Y hacíamos mucha actividad lúdica, ¿verdad? Pero sí, sí, las madres estaban muy contentas. No sé la razón por la cual los quitaron a todos. O sea, aquí en Laredo ya no hay. En esa instancia se quitaron. Pues enseñábamos música, estaba ahí el pianista, siempre lo tuvimos. También pagado, todo pagado por asociación de padres de familia. Nunca se responsabilizó la SEP. Los padres no eran muy conscientes y muy agradecidos de la educación que les estábamos dando. Unos padres de familia muy enterados de la educación, que querían que sus hijos pues fueran unos buenos profesionistas y se dedicaban a ellos. No había tanto pues televisión y medios de comunicación que de momento los niños se interesaran más en eso. No había tampoco laptops y cosas de esas que les quitan mucho tiempo. Y nos dedicábamos a cosas que ellos querían hacer y que deseaban hacer y que no lo necesitan. En las bibliotecas tratábamos de puras cosas educativas, pero ahí también dábamos matemáticas, ¿verdad? Dábamos algo de geografía para decirles a los niños dónde estaba Laredo, dónde estaba México, dónde estaba Chiapas. Entonces, la biblioteca nos servía mucho porque los niños entraban y había niños que ya sabían dónde estaba el libro que quería que ese día leyéramos y lo compartíamos entre todos. Era una educación integral, de acuerdo también a mucho de las necesidades de donde venía el niño. De ahí tomábamos el trabajo a realizar con ellos, que les interesara y les dejara conocimiento. Llegué a tener niños que venían de China ahí y se quedaban a comer con nosotros y aprendieron a comer la comida mexicana. Pues pues ya les entendíamos y ellos nos entendían, o ellos veían que hacían el otro niño para también ellos hacerlo. Y también teníamos mucha supervisión en el tiempo. Anita nos supervisaba constantemente de que estuviéramos trabajando y cumpliendo con lo que debíamos de hacer. Pues cada que ya entraba un nuevo gobernador, él cambiaba el programa. Era cuando hacíamos los cambios de programa. Trabajé 63 años y vuelvo a leer lo que tengo antiguo y es lo mismo, un poco con más novedad, pero más de acuerdo a la época, pero siempre hemos trabajado de acuerdo al interés de las criaturas. No podemos enseñar si ellos no lo desean. Intentamos darle el conocimiento que ellos necesitan y quieran. Pues son cambios, yo pienso que total, porque las madres se ocupan más de las cosas sociales y dejan como descanso sus niños en preescolar. Muy diferente a las madres de antes, que sí estaban siempre mortificadas por sus criaturas. Siempre Laredo se distinguió y se ha distinguido por tener buenas supervisoras, buenos jefes de sector, que son también muy necesarios, pero sí la educación preescolar en un 100% se trabaja con mucha mejora, muy bien, sabemos lo que hacemos y en bien de esos niños cada día nos tratamos de superar más. Desde luego hay más jardines que tienen menos capacidad y otros tienen muchos niños y otros no. Ahorita la situación está muy cambiante, pero eso pues es debido al tiempo, al clima y a las enfermedades también que hemos tenido. Cuando Anita, la profesora Anita tenía una gran ayuda porque su esposo también había sido inspector escolar. Entonces el profesor Memo, como le decíamos cariñosamente, él estaba
tenía un artículo por enfermedad. Y entonces no teníamos nada más una sola inspectora, teníamos 2 inspectores, porque lo que se le pasaba a él, pues, o sea, la maestra empezaba a revisar, pero si había algo que no se daba cuenta, pues él era el que nos decía también. Digo, entonces siempre decíamos, tenemos 2 inspectores, pero gracias a ellos, pues se lograban las cosas por su tenacidad que tenían. Fue entonces inolvidables, yo creo, para la mayor parte de nosotros, porque ellos pusieron los cimientos. Ella llegó a tener el nombre por parte de la profesora Carlota Rosado Bosque, de la Ciudad de México, como la colonizadora de jardines en preescolar, porque de 20 jardines que le dieron, pues llegó a tener 150 o 200 en todo lo que es la frontera. Yo soy Silvia Ruiz Certuche, soy parte de educación preescolar, me jubilé en 1994, tengo 31 años de jubilada y fue parte del Jardín de Niños Lauro Aguirre. Pues el jardín se fundó en 1934, estaba dentro de la escuela de Lauro Aguirre, está la profesora Esperanza Tijerina, la profesora Tachita Maldonado, y esta maestra no me acuerdo, y aquí está en el patio de la escuela, porque estaban los grupos dentro de la escuela. Después se construyó el aula, un aula que construyeron cuando la administración no me acuerdo cómo, y luego después ya se tiró la escuela y se hizo ya nueva, pero aquí están, fue cuando inicié en el es en la antigua en la escuela, y esta ya está en el jardín. Ese es el aula que se hizo primero. Y aquí ya las compañeras en un campamento que hicimos de educación física, un campamento didáctico. Todas las compañeras educadoras, eran 5 grupos. Estaba la profesora Adelina, la profesora Rosalba. Sí, yo empecé desde en el 74 y me retiré ya en el 94, en 1994. Aquí está, pensé que estaba entrando la profesora Peti, pensé que es Peti. Y la profesora Poli Herrera. Esta es mi hermana Marta, esta que está aquí. Marta, ¿ves? Fue en el año 45, tenía 5 años mi hermana, menos 45 esta foto. En la Aquiles Cerdán, cuando nos cambiaron, que nos mandaron allá a la Aquiles. Y esta, mira, es otra que me encontré también del Lauro Aguirre, cuando nos manita con el de las Naciones Unidas, que hacíamos los homenajes. Y es ahí el licenciado García y la esposa de la que nos homenajearon del Día del Maestro, el profesor Raúl Ansaldo, Leti y Maite estaban de madres de familia, y ahí están las maestras, Rosalba, Laurita, Desi, el profesor Memo, la profesora Anita. Él sí que era la inspectora. Evaluar a los niños eran unas lábanas tremendas, que yo sufrí mucho porque era directora, tenía el grupo, tenía la dirección, tenía grupo, y tenía el grupo de Carmelita, porque era la hermana, la hermana del profesor Abdón, y tenía clase de niñera. Entonces Anita la regulariza porque, pues, como la hermana de un presidente iba a estar, entonces me le dan de educadora. Pero ¿quién era la educadora? Pues yo hacía todos los papeles y todo. Es que tenía 3 funciones a la vez, de directora, de educadora y doble grupo. Y aquí eran unas sábanas enormes, me acuerdo que para poner todo lo que el niño hacía, se pintaba, se recortaba, así. Eran unas sabanotas y grandotas. Había mucha participación en rondas y todo eso, juegos. Y a mí me gustó mucho cuando los encuentran hacer una actividad de canto,
un curso de canto para festejar los 50 años de canto, de pintura, de varias cosas que casi no los hacían. Y había también concursos de pintura, me acuerdo muy bien que hicimos en la Plaza México. Socializar a los niños más que nada, ¿verdad? Porque cuanto había muchos niños que lloraban mucho, ¿verdad? Entonces, irlos encaminando para que se fueran integrando al grupo, que no lloraran, que se integraran, porque yo me acuerdo repartir a los niños llorones para que no estuvieran 3, 4 en un salón, pero poco a poco fueron ya desenvolviéndose. Y había niños, a mí me tocó cuando el terremoto del 85, me mandaron muchos niños, le puse la República Mexicana porque eran muchos niños de México y venían completamente diferentes a los de aquí de la frontera, completamente, ¿te das cuenta? Cómo eran educados allá, a cómo estaba aquí, muy desenvueltos. Me decían, oye maestra, a ese niño no le entiendo qué sé qué dice. Y ya, tráemela a ver qué, pues no, tampoco yo le entendía. Pues hablaba dialecto, era de Oaxaca, pues cuando le íbamos a entender. De dibujo, de pintura también. Que en los particulares sí enseñaban a leer y escribir y acá nosotros no nos permitían, pero sí en cuanto a todo lo que se enseñaba, pues era base para el aprendizaje de la lectoescritura, ¿verdad? Y trabajaba uno con amor, porque era lo que más, la entrega que dabas. Y yo mi respeto, porque acá nos juntamos con mi personal del jardín, no las cambiaba por nada, era una cosa maravillosa amaban su trabajo, no querían. Y llegaban, nunca faltaban, nunca nada, y muy bien. Muy bueno, muy responsables, un personal muy responsable. Venían, un señor que se contrató con un camioncito, nos traía a la Colonia Hidalgo, teníamos casi puro Colonia Hidalgo. Y de Infonavit también venían de muchas partes, pero ahí del sector, no hay. Además había los que estaban acá para el bordo, que eran puros piñateros, todos los piñateros los teníamos acá nosotros, pero no, en realidad así para censar no había población, venían acá de la Colonia Hidalgo, a proteger demasiado a los niños, que no nos querían que nos tocaran o algo, y era uno les daba, no les podía decir, por ejemplo, señora, pues llévelo con un psicólogo porque el niño anda mal, no, al contrario, ¿verdad? Tenías que tener mucha táctica para decirles, detectar un problema que hubiera, ¿verdad? Porque, pues, sí no les parecía a los padres que les dijera directamente el niño trae este problema, ¿verdad? Pero, sí hubo mucho cambio en cuanto de cuando empecé yo hasta cuando me jubilé. Mi problema entre sí fue de jubilarme porque, ya era mucho la tensión de tanto documento, tanta cosa, y dije ya, hasta aquí llegó mi amor. Pues ahorita nos trae donde quiera, y quería que saliéramos en las fotos, y por qué no están en la foto. O sea, siempre nos trató como sus hijas, muy bien que nos trató, y tuvimos muy buena escuela, porque nada de andar en chancla. Pues sí, más que nada que le tengan amor a su profesión, y que piensen que esos niños es una semillita que van a ir abonando para que el día de mañana crezcan y tengan su educación, su base, que les sirva para más adelante. Mi nombre es Alma Concepción Rocha Gómez, soy maestra jubilada. Inicié mi servicio en educación preescolar el 1 de septiembre de 1967 y me retiré el primero de enero de 2000. Soy parte de la historia de preescolar en Nuevo Laredo. La maestra Anita de Anda fue un personaje que inició, aunque ya estaban antes los jardines de niños, pero ella fue la que le dio el auge con la ayuda del profesor José María Cerratos, que en ese entonces él era inspector escolar. Y él permitió que los jardines de niños se instalaran en las escuelas primarias. Nos prestaban las aulas, a veces los pasillos de las escuelas era el jardín de niños. A mí me tocó estar en el año de 1953, en el jardín de niños Carlos Acarrillo, en ese entonces la maestra Anita de Andar de Alba.
era la directora de ese jardín. Entonces era mi vecina y ella me llevaba al jardín y me acuerdo muy bien que el pasillo de la escuela Carlos Carrillo era el aula y nos había prestado la maestra en una aula más grande y era todo lo que había. Con la ayuda del profesor Cerratos empezaron a iniciarse los jardines de niños aquí en Nuevo Laredo, ¿verdad? Y con el entusiasmo, desde luego, de la maestra Anita de Andar de Alba, que contaba con el apoyo del profesor Guillermo, que era su esposo, ¿verdad? Así como fue que yo recuerdo los jardines de niños, mis maestras que tenía, pues ahora muchas ya fallecidas en ese entonces. Y así fue ese inicio, pero después se fundó el jardín de niños, por lo que yo sé, es el Lauro Aguirre, en 1934. Se fundó ese jardín. Se fundó un jardín de niños particular, el Luz María, de las Hermanas de la Garza. Y así fue como se inició preescolar. Trabajábamos porque pues yo era madre de familia y trabajaba, digo. Porque ahora dicen, es que trabajo, no puedo eso, no puedo lo otro porque trabajo. Pues tenemos los concursos de rondas infantiles. Participábamos el 24 de octubre en el desfile de las Naciones Unidas. Y ahí las madres se integraban mucho porque pues hacían las banderas para el desfile, ¿verdad? Uh-huh. En las fiestas ahí en la escuela, en la posada, pues nos ayudaban ellas, a veces se caracterizaban. En los festivales de la primavera, que se hacían pues muy bonitos, ¿verdad? Y ellas siempre cooperaban y estaban dispuestas a ayudarte en todas las actividades que uno hacía. Y ahora muchas veces, pues que no pueden, no quieren, ¿verdad? Y antes era muy diferente como quiera, digo, y aunque la economía pues estaba más baja y todo, ¿verdad? Y tenían muchos hijos que tenían más gastos. Y sin embargo, ellas siempre cooperaban con uno, ¿verdad? Les pedías ayuda y ahí estaban dispuestas a darte la mano. A lo mejor no todas, pero la mayoría. A los niños les gustaba mucho, por ejemplo, cuando trabajábamos, que agarramos un programa de, por ejemplo, del transporte, que los llevábamos al aeropuerto, a la central camionera, lo que había aquí, ¿verdad? Para que ellos conocieran. Y les gustaba mucho salir así a ellos a diferentes lugares, porque íbamos a la presidencia, que a los parques. Las visitas que hacíamos, sí. Porque teníamos que hacer visitas pues, para que ellos conocieran, ¿verdad? Lo que había aquí en Nuevo Laredo. Muchos padres nos acompañaban, antes lo llevábamos en carros. 4 o 5 carros, ¿verdad? Llevábamos los niños y los papás iban. A veces señoras, a veces el papá. Cooperaban más las mujeres porque los hombres trabajaban. Yo me acuerdo aquí, ¿no? ¿Verdad? El doctor Olmos, que recién llegaba, era de Victoria. Y se incorporó mucho con nosotros. Casi era el único hombre siempre. Él en bicicleta iba atrás de nosotros siempre siguiéndonos. Y siempre acompañaba el grupo de las madres de familia. Decía, es que voy por el respeto para ustedes, maestra, decía. Y sí, me gusta andar con mis hijas, disfrutar a mis hijas. Y entonces había mucha participación en ese sentido con los padres que iban contigo. Entonces, pues no se usaba como dices ahora que tienes. Y es cierto, porque era una gran responsabilidad. Una vez, un día de Pascua, nos fuimos a pasar el día de campo acá por la feria. Y en ese entonces aquí estaba un director del CAPS a nivel de estado de las escuelas y tenía a sus niños con nosotros. Y el señor ya era grande y la mamá, la ingeniera Juana María, tenía mucho miedo, acaba de tener bebé. Dijo, se viene la muchacha con mis nietos, mis hijos. Íbamos por la Chihuahua y al llegar al San José, el viejito no se fijó, iba un camioncito amarillo, íbamos nosotros en ese, pero del Magda Polin por la Guerrero venía otro camión amarillo. Y el señor se fue a seguir a otro. Y el otro iba para la carretera, a un rancho. Y en ese carrito, Pepe se le ocurrió mandar a sus sobrinos. Oye, pues eran las 12:30 y no llegaba. La 1, las 2, las 3, las 4. Y no llegaba el señor con los niños. Juana María a Victoria con el gobernador, que se lo secuestraron porque el esposo era en el puesto del CAPS. Bueno, pues no, pues cuando se juntaron los del jardín, como era, tenían ellos en la tarde jardín también, se quedaron todo el día. Pues ya el hombre, él sabía sus niños que llevaba, pero el Ernesto, los sobrinos de él no los conocía, cómo se venía. Uh-huh. Hasta que se regresó el camión y subieron todos los niños, pues los niños sobraban. En el 80, yo creo, más o menos se quitó eso, porque empezaron a ver más jardines, a darle la importancia que de veras tenía preescolar, ¿verdad? Porque como te digo antes, siempre decían, ustedes nada más van a cuidar niños.
porque así nos decían siempre, ¿verdad? Que íbamos a cuidar niños. Cuando vieron la importancia del jardín de niños, porque pues vieron en la primaria el niño cómo les respondía, ya que era muy diferente el niño que iba de su casa al niño que va del jardín de niños, ¿verdad? Al menos por la disciplina, muchos detalles, ¿verdad? A lo mejor como en ese entonces, pues en preescolar, escondidas uno que hacía el cuaderno con tareitas y que la bolita y que el palito, ¿verdad? Porque nos tenían prohibido pues a dividir la zona, los sectores, ¿verdad? Porque pues se fundaron muchos jardines de niños. Segunda, la séptima, la 18, la 38, unos 20 serían. 20. Porque ya en el 70 estaba el Concepción Ramírez Cosa, el María de Luz Salazar, el Rosaura Zapata, el Revolución. Ya estaba, yo creo que el ejército mexicano, porque yo me acuerdo que yo antes de terminar la normal, en el 66, yo creo, le ayudaba a hacer toda la documentación, hacíamos unas sábanas así de puros rayados, y el profesor Memo agarraba una regla. Toda raya por raya le medía que no te pasaras de la... Maestra de música. De música. Pues mira, el profesor Memo era supervisor escolar en Camargo, pero él tuvo un problema en sus pulmones que lo retiraron del servicio. En ese entonces era lo peor, ¿verdad? Las enfermedades de los pulmones en esa época. Entonces, se vinieron para acá. Y aquí, como el profesor Memo era supervisor, yo creo que tuvo el contacto con el profesor Cerratos, y él era su compadre, y fue como ella empezó a entrar en educación. En ese entonces estaba en México María Elena Chanes sería como en el 79, no, 70, como en el 72 yo creo. Ella fue la que le consiguió la plaza, porque en Morelos no tenía título de educadora, la maestra Anita. Y ella era del estado de Morelos, ya le consiguió su título. En agosto se iba a México con bastantes regalos y se echaba, ya venía como hasta últimos de septiembre. Con todas las hasta plazas. Que venía con las plazas. Los cuadernos, el consejo técnico con las supervisoras, bueno, querías cambiar hasta las paredes y arreglar, y no sé ahora cómo sean ahora, porque en aquel entonces que les dabas el recuerdito y que el cuadernito y los decorados, pues sobre todo, que tengan el amor por su profesión. Porque si no quieres tu profesión, tu trabajo, pues no vas a poder cambiar. Es cierto que los niños han cambiado bastante a esta época como nosotros estábamos, ¿verdad? Pero tienen que encontrar un sentido para llegarles al niño y a los padres, para que ellos también te respondan y tu trabajo sea efectivo. Quiere decir mucho el trato que tú tengas con las personas, tu modo de hablarles, de llegarles. Porque muchas veces creemos que somos las dueñas de las escuelas y no lo somos. Desgraciadamente, das tu vida por la escuela, por tus maestros. Y el día que te vas, haz de cuenta que ya te fuiste y no hiciste nada. Y dices tu vida con ellas. Preescolar en la actualidad es mucho más que una preparación para la educación primaria. Es una etapa crucial que influye en el desarrollo integral de los niños y en el éxito por el futuro. Nuevo Laredo cuenta con 3 sectores de educación preescolar. El sector número 1 lo dirige la maestra María del Socorro Pérez González, las supervisoras de la segunda zona, Lilia Nora Armendáriz Amador, séptima zona, Florinda Arratia Hernández, 18ª zona, Luz María Tuexi Rocha, y zona 83, María Elena Vadillo de la Fuente. El sector número 1 atiende 28 jardines federales matutinos, 7 vespertinos y 17 particulares, atendiendo a 3.981 alumnos.
El sector número 20 lo dirige la maestra Diana Rodríguez Aguirre. Las supervisoras de ese sector son de la zona 17, Rosalba González Pruneda; de la zona 38, Almadalia Maldonado García; de la zona 114, Marta Elvia Sáenz González; de la zona 115, María Magdalena Ferreiro Maña. El sector número 20 cuenta actualmente con 26 jardines federales matutinos, 4 vespertinos y 6 particulares, atendiendo 2.957 alumnos. El sector 25 lo dirige la maestra Alicia Idolina Díaz Ábalos. Las supervisoras son de la zona 61, Mirna Guadalupe Fuentes Elizondo; de la zona 95, Alma Guadalupe Cárdenas García; de la zona 96, Belia Victoria Cipriano Ramos; de la zona 113, Delia Patricia Maldonado García. El sector 25 cuenta con 28 jardines matutinos federales, 3 vespertinos, 7 particulares y atiende 3.978 alumnos.